madurez o ese punto de energía máxima que nosotros podemos referenciar en nuestra vida. Más allá de que si es maléfico o si es benéfico, pues evidentemente es un planeta que tiene un arquetipo de dificultad y esta dificultad tiene un trasfondo, tiene una razón de ser. Realmente lo que busca Saturno desde el punto de vista psicológico en todos nosotros no es otra cosa más que la supervivencia, la madurez y el avance, sino es algo que nos va a estar acompañando en todo el 2026. Pues de manera psicológica cada uno estamos entrando en un proceso vernal, estamos entrando en un proceso de grandes inicios, de grandes comienzos. ¿Quién de ustedes no se ha sentido que algo no está funcionando por lo menos como se esperaba y algunos cambios y algunas transformaciones que a veces no encontramos ni siquiera las palabras para colocar de qué se trata o a veces es tan complejo decir, mira, me está pasando esto, pero no encuentro como la palabra correcta para decirte es esto o es lo otro, pero sé que algo está pasando en mi vida, sé que algo se está moviendo, pero no sabría hacia qué lado o de qué manera viene. Esa es la gran mayoría, de manera colectiva, lo que yo he sentido con este tramo, con este tránsito de Saturno y de Neptuno en el signo de Aries, ¿no? ¿Qué pasa? Todos estos temas astrológicos no se van a acabar. Yo creo que lo primero que debemos empezar a aterrizar es que no es un tema solo de febrero, no es un tema solamente de marzo, o no es algo que se vaya a acabar ahorita en junio o en julio. Esto es despacio, es lento, es de manera muy saturnina, es de manera despacio, cadencioso. No son planetas ágiles. Saturno es un planeta que en la astrología pues tiene un movimiento, calculen ustedes, se demora en cada signo alrededor de 2 años y medio, casi 3 años, y apenas acabó de entrar. Entonces nos espera todo 2026, todo 2027 y gran parte del 2028 tratando de analizar de qué viene este Saturno para nosotros o cómo se va a estar manifestando en mi vida, cómo lo voy a vivir, cuál va a ser esa nueva forma, ese nuevo cuerpo y esa nueva estructura en la que cada uno de nosotros vamos a estar. Claro, uno será, para algunas personas están en este momento cerrando relaciones importantes, algo que no está funcionando, aparte de relaciones, porque este eje casi siempre toca el cómo me relaciono y con qué madurez me enfrento a la vida, con qué madurez me enfrento al otro. También las ilusiones, entonces algo que sí marca mucho la brecha de tiempo es hasta dónde me ilusioné o hasta dónde le estoy botando corriente a algo que esto no tiene sentido en mi vida. Este